Una historiadora, una señora que ha escrito, imagínense que nomás 19 libritos, ha participado en 19 publicaciones nomás, para que venga acá y nos hable un poquito de todo lo que ella pues viene trabajando. Estamos acá en la esquina del puente, le hacemos una promoción al lugar que no necesita promoción, porque todas las personas saben que aquí se puede venir a jugar bolirrana, que pueden venir a integrarse en familia, que pueden venir a celebrar la final, los cuartos, los terceros. Hola Adriana, te adoro, bacano verte por ahí sentado, vamos a estar aquí molestándote todo el tiempo. Y bueno, hacemos también promoción para que vengan y le compren a los vecinos que están aquí en el Puente del Indio, a los negocios, los locales que circundan este espacio, que es esta terraza, que es bastante importante en este punto, porque pues estamos frente a un monumento local, frente a un monumento de patrimonio histórico. Queremos decirle, señora Blanca, bienvenida a esta su terraza y una pequeña presentación de todo lo que su merced ha trabajado en este espacio, cómo llegó a Bogotá, cómo es su historia como tal, como historiadora. Bueno, muchas gracias. Soy Blanca Cecilia Pineda, nativa de este territorio. Hago parte de esa primera generación de los nacidos en el territorio de Ciudad Bolívar. A mediados del año 1954, mi madre me parió en el barrio Egipto y al otro día de nacida me trajo al rancho, a los primeros ranchos, esos primeros 20 ranchos que iniciaron el poblamiento de una gran localidad que años más tarde se llamaría Ciudad Bolívar. Soy nacida de madre bogotana y padre con raíces ancestrales de Muisca. Orgullosamente, en un hogar muy humilde de ese que fue la parcelación del cortijo de la hacienda El Resbalón. Mi primera infancia la pasé entre trigales, cebadales, montañas, y aprendí de mi padre las correrías que él hacía por la cuenca del río Tonjuelo, cuando ese río Tonjuelo era cristalino y hacía también parte del patio de la casa de los primeros habitantes de ese barrio, que también se llamó parcelación del cortijo de la hacienda El Resbalón. Y vi de cerca cómo se pobló de habitantes que venían de Cundinamarca, Boyacá, y también de los arrabales que llamaron entonces el barrio Belén, Egipto, porque llegaron también muchos de allí. Fue una infancia maravillosa, de la cual seguí los pasos a mi padre, quien andaba por las esquinas del tiempo, en el Tonjuelo, en las primeras canteras que hubieron de los López, y también en su trabajo como constructor. Fue el primer constructor de las primeras casas que hoy se consideran casas patrimoniales en el Ismael Perdomo. Pero lo que me encantaba era seguirlo para aprender de su metáfora y de su construcción de memoria. De allí nacieron los mitos y leyendas de Ciudad Bolívar, que son hoy más de 60, y que lo fui atesorando en mi baúl del corazón para luego más tarde publicarlos, circulando por todo el territorio, y hoy hacen parte esos mitos de producción de cinematográfica también, y de otra parte teatral. 14, 15 años hice parte de la juventud de los años 70, quienes hacíamos correrías por Bosa, donde aprendimos las nuevas prácticas, las primeras prácticas culturales también de la nueva ola y de los gogós y los yeyés, pero también esos valores de respeto que siempre nos acompañaron toda la vida, en esa nueva generación de la nueva ola, que empezó como desde los 69 a los 70, y seguí estudiando, pero mi gran ambición era escribir, escribir y escribir, y reescribir la vida y la historia, pero con un componente de mucho amor por el ser humano, por el vecino, y tratando de fortalecer como esa riqueza que tenía la hermandad y la vecindad, y ese compadrazgo que se construyó
desde esos primeros habitantes que lo único que nos unía era la solidaridad y el amor, donde se hacían mingas para echar las primeras planchas, donde también se construyeron los parques, la escuela, y también en la construcción de esas maravillosas historias de nuestras mamás que fueron muy solidarias y donde se prestaba un gajito de cebolla, un pedazo de manteca, donde las mamás que iban a parir sus hijos eh, eran las que eran bien cuidadas por las otras. Las otras mamás cuidaban a 8 o a 10 niños. Se compartía el seno materno y también se compartían los oficios y los saberes. Estuvo corriendo yo de una pila de agua a otra pila, pero así también fui atesorando toda esa memoria de, de los mitos de Don Fermín, de la burra pólvora, de la chiva que fumaba, de la vaca flor y bueno, un sinnúmero de historietas que hoy hacen parte de esa riqueza literaria propia de Ciudad Bolívar. Y bueno, seguí con mis estudios, me casé muy joven a los 17 años, pero en mí existía como una represión en el corazón porque yo decía, porque yo no continué mi periodismo, casarme tan joven para nada, ¿no? Y como que quedaba ese sinsabor en la vida, entonces dije, no, tengo que salir y seguir luchando y hacer cosas importantes, entonces me fui de ayudante de periodista con el diario El Siglo y llevaba reportajes de una página, porque yo decía, me caso, pero yo tengo que hacer algo por mi vida, como si ya a mis 17 o 18 años me fuera a enterrar en vida, porque en aquel entonces las mamás se enterraban en vida a criar hijos y yo no había nacido para eso, yo había nacido para escribir. Bueno, después de muchos sinsabores y todo en la vida, seguí siempre escribiendo y empecé a publicar mis libros. Estuve publicando siempre, escribiendo siempre. La colcha de 1000 retazos, que fue la historia perdomeña, la escribí en 3 versiones hasta que la última fue publicada en el año 2015, pero aún están esos primeros borradores que se escribieron a mediados de los años 70. Pero también fui tras del rastro de la historia y cuando tenía mis 14, 15 me fui detrás de los sabedores de la historia del palo del ahorcado. Entonces me tocaba seguirlos y esperarlos en las chicherías hasta que salieran y yo seguía recuperando esa memoria de lo que fue el palo. Y entonces hoy en día orgullosamente, eh, bueno, desde hace muchos años, quizás 25 años, publiqué el palo larcao. Es la historia del eucalipto de la antigüedad y con ella también las historias de aquí, de mis murallas que hicieron parte de la infancia y que también de esos primeros habitantes. Y así sucesivamente es que he escrito a través de los tiempos 17 obras literarias que también recogen esa memoria colectiva del territorio. Tengo la historia de más de 45 barrios, pero construida comunitariamente. No es ir a investigar por investigar, sino vivirla con esos primeros habitantes, con esos habitantes del México, por ejemplo, que bautizan al barrio México porque vino un expresidente de México, por eso se llama así. Las historias del Maizen, porque no es Meissen en aquel entonces, sino el Maizen. Historias que también fueron narradas y vividas por don Eliseo Sánchez, quien fue el primer constructor de las canoas acá en Ciudad Bolívar, porque como se anegaba tanto el río, el Tonjuelo salía de cauce y
se acababa un pedazo de barrio. Entonces hasta estos últimos tiempos el barrio me dicen tuvo legalidad porque desaparecía, porque orgullosamente somos 120 que estamos trabajando por rescatar esas prácticas de ancestro para que el patrimonio cultural no se pierda, para que se vivencie esa memoria colectiva y se le dejen legados a las nuevas generaciones. Bueno, y también contarles que a través de la vida, pues mi trabajo tanto comunitario desde hace 50 años, como desde las artes literarias y del patrimonio cultural, pues he tenido varios premios. En el 2012 obtuve un premio por el Instituto Patrimonio Cultural sobre el poblamiento de Ciudad Bolívar. En el 2015 un premio del gestor de patrimonio de Bogotá. En el 2016 la UNESCO nos premia por el libro Colcha de Mil Retazos también, que eso es mucho honor porque fue la UNESCO y también fue parte de 4 países que participamos, obteniendo pues el segundo lugar entre los países y el reconocimiento del Consejo de Bogotá como una de las obras, Colcha de Mil Retazos, como una de las obras más importantes en Bogotá sobre la memoria histórica de pobladores del sur de Bogotá. Y también el premio de vida y obra, de verdad por mis 50 años de trabajo comunitario, que de verdad ese premio no es para mí, es para mi comunidad de Ciudad Bolívar, porque fue con ellos con quienes escribí mis lágrimas, con mis notas con lágrimas, pisamos el barro de cada instante y así fuimos construyendo memoria. Y por lo demás sigo produciendo literatura, ya son 17 obras. Cuando tú dices correrías, especialmente escríbenos cómo es el ejercicio de las correrías. Bueno, porque nosotros al principio fuimos como las pioneras, digo yo, porque nosotros fuimos los primeros que fuimos a reconocer el palo al ahorcado y todo el patrimonio material que existe. Entonces hacíamos esas correrías con la vecindad y echábamos por delante la chiva de la cultura. Y la chiva de la cultura iba con música de antaño, como iban los novios o como, bueno, música campesina y íbamos a reconocer, íbamos al palo al ahorcado, pero íbamos hartos vecinos. Eso era maravilloso porque íbamos con Perdomo, no, Barlovento, el México, el Maizen. Bueno, entonces eso era bonito porque esos diálogos de saberes y de las prácticas y de la remembranza hacían un lazo fraterno entre la vecindad y la localidad. Entonces esas correrías fueron muchas, igual las que se hacían hace como 45 años a Kiva, y eso era lejísimos. Ir a Kiva nos echábamos, diga, 6 horas, eso era lejos. Y No, perdón la corto ahí, y ya estaba la iglesia cuando sus mercedes subían. claro, porque la iglesia fue construida en el año 1955. Ah, bueno. Esa iglesia se construyó para la boda de la hija del poeta Jorge Rojas. Un poeta del movimiento piedracielista, ¿no? Era un Sí, movimiento sí, poético colombiano. sí. Y hay una historia como un poquito triste porque los campesinos no sabían quién era, o sea, cuál era la importancia de los poemas Piedra y Cielo. Y cuando el poeta murió, ellos quemaron un costalado de poesía, toda la obra del maestro, la quemaron y años después supieron la importancia y el pueblo se lamentó toda la vida, porque imagínense, perdió eso. Lastimosamente, bueno, las personas de pronto si nos ven, no importa, seguimos, hay que recuperar ese precepto que dejó personas que trascendieron por este territorio, ¿no? Doña Blanca, cuando su merced llega, me dice que viene del barrio Egipto, llega aquí al espacio que comprende hoy los días de lo que es Perdomo, ¿no? Sí.
¿cómo era lo que su merced hacía como en prácticas de niña? O sea, los juegos más recurrentes. Bueno, yo jugaba con, bueno, hoy es una noticia triste porque jugaba con un tío que estaba hoy en un velatorio y se murió ayer. Y mi tío me decía, mija, mona, me decían a mi mona, eh, camine mija, jugamos a los ricos. Y entonces yo le decía, claro tío, y hagamos una piscina. En los patios de la casa eran patios colectivos, se sembraba muchas hortalizas y todo. Y yo le decía a mi tío, bueno, nosotros somos unos hacendados y cultivamos mucha papa y solamente habían por ahí dos maticas, pero nos considerábamos ricos. Eso eran los juegos. Juegos de muñecas no tuvimos porque las primeras muñecas se conocieron como cuando por ahí teníamos unos 10 años y eran unas muñecas tiesas que nos había regalado el expresidente Rojas Pinilla. Y eran así muñecas con un ramillete y no, o sea, no nos entretenía porque, pero sí jugaban, niñas y niños jugaban a las bolas, jugábamos a los aros. Y mi papá me llevaba, me ponía en la plaza del barrio, pero no era como es un parque hoy, era una barriada donde había una iglesia de Guadua y me ponía a recitar a la madre. Y entonces yo creo que desde siempre pues como consentía esas cosas de promover como la cultura, o no sé, yo creo que eso fue inyectado desde la genética de mis padres, o sobre todo mi papá, ¿no? Que fue un gran ser y lo considero yo como el precursor de la memoria en la localidad. Listo. Rápidamente dos cosas. El nombre del tío, señora Blanca. Mi tío se llamaba Alfonso Cuervo. Entonces, en homenaje a Alfonso, el día de hoy esperamos que todo su ejercicio se vea en bonanza, ¿no? Que se vea bien recogido. ¿Y el nombre de tu padre? Mi padre, Ricardo Pineda Soriano, Ricardo, don Ricardo. fallecido en el año 2020 también, Ahora poco también, a sus 88 años. 88 años. Eh, por ese lado, el lado del padre, ¿tu padre trabajaba acá o se dirigía a Bogotá, a algún lugar de Mi Bogotá? papá se dirigía a Bogotá, pero en sus primeros 5 años fue el constructor de las primeras casas del Perdomo. Era el constructor. Y también trabajó como peón en la casa en la hacienda Casablanca. Ah, Y él, como decía él, yo me pateé todo cuando salieron los fantasmas que le apagaban el fuego a Pachita. Y según él, el tunjo de oro cayó donde hoy es la bomba del Perdomo y el señor Prieto, que también era parte de dueño de las tierras, él se encontró 40 morrocotas de oro. 40 en Perdomo, como Sí, tal. es que habían unos tunales ahí, unas matas de tunas. Sí. Y él encontró 40 morrocotas de oro. Él dice que él negoció parte de lo que fue la hacienda La Candelaria con esa plata. Más o menos en qué año estamos hablando. Estamos hablando como 47 a 50. Pero el origen del oro, ¿algún origen No sabemos, X salió? no sabemos. O sea, es historia por Pero, confirmar. por ejemplo, la historia de la casa de la hacienda Casablanca, la casona, sí tiene misterio. Mira, a estos tiempos que ahí creo que funcionaba un ente gubernamental, a los funcionarios les apagan y les prenden las luces. Todavía. Así Todavía que, hay. bueno, los que no conocen la casona de la llamada casona del Libertador, ¿De qué? A Casa Justicia. queda una casa de justicia de Ciudad Bolívar. Y en ese espacio antiguamente es como una referencia a Ciudad Bolívar. Mucha gente dice que le atribuye el nombre de Ciudad Bolívar por ese espacio, pero ya ahorita Sí. con la fuente directa nos vamos a dar esta historia. Pero Pero los que no conocen es al respaldo de la Universidad Distrital, más o menos donde queda Carabineros, para que se pongan en contexto. Es una casa bien antigua, bien bonita, sí. y pues esa historia Esa casa ya- fue construida en el año 1929 y quiero contarles una verdadera historia que la gente dice que allá llegó Simón Bolívar y Manuelita. Eso es mentira. Yo no sé por qué la gente repite y repite esa historia, eso no es cierto.
porque en 1929 construida. ¿Y cuándo murió Simón Bolívar? Uy, ahí sí me rajó. Casi un siglo atrás, 1810 murió. Muchas gracias. Y entonces, falso. Pero bueno, de todas formas hace parte como la historia. Y le llaman Casona del Libertador. Bueno, quizás a eso se le atribuye el nombre de Ciudad Bolívar, por la Casona del Libertador. Pero hay mucha historia desde de la Hacienda Casablanca, porque incluso es parte de este territorio. Todo lo que fue Jerusalén pertenecía a la Hacienda Casablanca. Todo lo que colindaba. Lo mismo la Hacienda Cazuca también fue poblada, eh, fue tomada, fueron tierras tomadas, en algunos escenarios fueron tierras tomadas a sangre y fuego también, porque muchos de los tierreros por robar a la gente mataron gente. Entonces fueron tierras tomadas. Esa parte de Perdomo también se consolidó como apropiación informal, o sea, la No, gente venía o... desde 1951 cuenta mi papá que la compañía López y Ujueta vendió los lotes. El lote de la casa nuestra tiene 10 por 25, costó 500 pesos. Pero tener 500 pesos en aquel entonces, duraron años pagándolos. Se conseguían era centavos. Un jornal valía 4 centavos. 4 centavos 4 valían. centavos. Entonces era muy difícil. Y por eso las mamás y los papás fueron tan emprendedores, guerreros, no tenían transporte, teníamos que ir a coger un transporte a la central, o sea, la autopista sur no decía era autopista sur, se llamaba la central y había un puesto como de policía que lo llamábamos el retén, que habían como unos guardas y pasaba el tren, era lindo cuando pasaba el tren. Y todos esos lotes eran lotes baldíos y los toros bravos se escapaban de el matadero Santa Mónica, que hoy es el matadero frigorífico, Sí. pero eran también historias como bonitas. Teníamos un sendero que nos llevaba camino a la central que se llamaba la Indiala, y mucha gente también cayó en la Indiala. La Indiala era una laguna. Mi mamá una vez cayó con Mercado y toda la Indiala. Tuvimos en algún momento el bus chato. El chofer era chato y el bus era chato. Entonces ese bus nos llevaba hasta el Parque Los Mártires. Y allá llevaban las mamás que producían cebollas, hortalizas. Y allá las llevaban en las mañanas y las vendían en la plaza central. No era la España que era abajo de la Caracas, en la central que quedaba entre la 13A y la 13 sola, por la calle 10. Decía mi abuela que era la calle donde estaban las puñeteras. Bueno, entiéndame. Y bueno, otra cosa muy importante y humildemente también lo digo, mi abuela fue una de las primeras que tuvo, que fue de las botelleras antiguas, pero ellas andaban, era con un canasto y recogían en el Gato Negro las botellas de los tragos finos que traían de Europa y en el Hotel Granada y bueno, eso hizo parte como de esa primera y algún día yo visité el cartucho bogotano y a mi abuela le decían la gancha porque enganchaba su canasto para recoger botellas. Ahí empezó como la historia del reciclaje. De eso tengo publicado un libro, se me olvidó contarles. Se llama Historias en sepia y negro y fue un premio de Bogotá Historia Común. ¿Cuántos premios tiene ya, señora Blanca? ¿No Como, los ha contado de pronto? como 10 por ahí. Ah, bueno, no, humildemente, unos 10. Sí, por ahí. No, pero el premio más lindo es que Dios me hubiera dado la vida y los hijos y aparte de eso, esta localidad. Porque así me haya tocado patearme la localidad toda la vida y hasta casi desfallecer,
por las luchas sociales, pero amar siempre esta localidad. Esa es la fortuna mía, la ganancia social de haber dado como un granito de arena para la transformación de los territorios a través de los diálogos de la memoria y la interculturalidad, y que todos estos procesos comunitarios hayan avanzado en estos 50 años. Bueno, doña Blanca, ¿qué opina su merced como historiadora de este suceso ahorita con este pod que está aprobado? Porque si está aprobado quiere decir que ya es verídico, que nos divide nuestra localidad y Terrible. nos cambia los nombres. ¿Qué opina Bueno, usted como yo base no sé, pero histórica? yo estoy muy nostálgica porque la verdad, yo no concibo que le cambien el nombre a la localidad, no, no, no lo acepto, o sea, dentro de mi corazón no lo acepta. Por ejemplo, el Perdomo ya va a ser como de Tunjuelito, o yo no sé, pero entonces, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos una identidad, nosotros corrimos por estas calles, construimos nuestras vidas, vimos crear los hijos, correr la vida, y entonces, ¿a dónde vamos a parar? O sea, yo no consigo, y yo sé que gente sensible también como ustedes, los artistas, los gestores, no estamos de acuerdo. O sea, yo nostálgica, muy nostálgica y triste, no sé qué va a pasar, pero no, nos están coartando esa identidad y esa libertad de construcción de memoria que hemos tenido y de vida, ¿no? Sí, bueno, para los que no saben, en el pod se divide la localidad de Ciudad Bolívar en tres sectores. Un sector se llamaría Arborizadora, que es lo que comprende un pedazo de lo que es UPZ Perdomo y UPZ 70 Jerusalén. Se llamaría Arborizadora Alta, cosa que también le roba nombres históricos a los sectores. El otro creo que es Mochuelos y la parte del Lucero. Esos son los tres que nos dejan, ¿no? De todos los que quedan con nombres son ellos, pero la localidad como en su proceso, como Ciudad Bolívar, pues desaparece, sí, como Desaparece. nombre. Y lo malo de esto es que, o lo importante de la historia, ¿no? Es que estamos hablando de una localidad que se constituye con diferentes fenómenos sociales y eso hace que se genere como un arraigo territorial a este espacio, ¿sí? Y llega pues estas propuestas del distrito y pues son ajenas a las realidades de nuestros territorios, ¿sí? El simple nombre de Jerusalén para nosotros que habitamos este espacio es supremamente importante, sí, ya es trascendental, es histórico, nos conocen en toda Bogotá más como en algunos sectores como Jerusalén, son de Jerusalén. Y entonces como que el llamado también a raíz de estos programas es como que uno a que seamos autónomos en construirnos o en constituirnos nosotros y dos a que si de todas formas podemos hacer algo dentro de lo que esté en nuestras capacidades como actores para que no se pierda ese sentido social que es el que le da como un fundamento a todos nuestros barrios, ¿sí? Entonces es un llamado como ahí un paréntesis pequeño. Señora Blanca, tome tintico porque le va a dar frío y y se nos queda acá. Bueno, llegamos de allá, venimos, hacemos las carrerías, hacemos un proceso juvenil bastante interesante. Eh, Nos has hablado como lo que recalcan algunos sujetos de la familia. Ahora yo quiero centrarme más a tu papel como mujer, uno. Dos, como a tu madre, sí, que nos hables un poco como esa experiencia de tu madre que hacía, porque pues nos cuentan mucho las personas que habitan aquí el territorio que pues las mujeres en las que constituían socialmente todo, ¿sí? O sea, se, se basaban en hacer los FAMIs, se basaban en hacer toda la estructura Sí. social, los sancochos comunitarios. Entonces, ese papel de la mujer en la historia de Ciudad Bolívar, ese papel de tu madre y ese papel que haces tú como en todo este Bueno, ejercicio. las mujeres en la localidad y bueno, quizás en Bogotá y en la historia colombiana, de verdad que hemos sido fundamentales para el desarrollo social, comunitario, familiar, fundamental. Recuerdo de Juanita Lloreda, por ejemplo. Juanita Lloreda fue una de las pioneras en recibir en su casa niños, porque los niños se quemaban con el cocinol y se morían. Entonces tocó empezar esa lucha de defender la vida, a ver cómo ayudábamos unas mujeres a otras mujeres para salvaguardar la vida de los hijos y salvaguardar la vida de los hogares, porque también se quemaban las casas. De lo de mi madre fue una guerrera trabajadora, una vendedora
una de las primeras vendedoras informales que tuvo la localidad y como ella compraba en el matadero carne y la vendía en una carretilla por el barrio. También en aquel tiempo se vendían tarjetas de Navidad y todo eso. Entonces ella también era pionera en hacer esos oficios, pero también ella fue una de las fundadoras del costurero, de las mamás de hace más de, tiene 70 años de vivir en el barrio, imagínense. Entonces ese costurero de memoria siguió por toda la vida y esos costureros formaron grandes seres humanos, hijos que respetan, que valoran, y eso ha crecido de generación en generación. Ya somos 5 generaciones de madres en esas condiciones, que fuimos muy pobres, sí. Usábamos era alpargaticos y ropita así que nos regalaban, pero fuimos muy hacendosas, respetuosas. em, Desafortunadamente también estuvimos muy atadas a la religión, porque eran los preceptos que nos, eran ordenanzas. Entonces había que entrar a una iglesia con rebozo, con falda larga y bueno, un poco de cosas que se inventaron los curas y las mamás. Hasta también habían, una vez porque se robaron las estatuas de la iglesia, todo el barrio lloraba porque la Santa Madre Iglesia las iba a condenar, que se perdieron unos yesos. Eran así, como cosas así. Pero las mujeres de verdad han sido de un gran empuje social, comunitario, emprendimiento, lucha social, cuidadoras de las mujeres, de las mismas mujeres y gestoras de todo ese proceso comunitario. Entonces, un aplauso, ¿verdad?, para la mujer de esta localidad, porque ha sacado avante todas esas luchas sociales y hoy en día también han generado procesos de desarrollo social comunitario con niños, con tercera edad y con toda la comunidad. Listo. Una persona influyente en su vida, señora Blanca, que usted diga, esa persona, mejor dicho, después de esa hubo un punto de inflexión y yo soy otro Eh, individuo. Se llama Mariela Pineda de Romero, mi hermana mayor. Eh, Ella es mi ejemplo de vida y de ternura, o sea, es el ser excepcionalmente más hermoso que conozco. Un saludo para la hermana de la señora Blanca, ojalá nos vea por ahí en algún programa o en el en vivo. Eh, Actualmente, ¿qué opiniones tiene su merced de todo lo que ha venido dándose en Ciudad Bolívar? O sea, todo lo que se ha significado los últimos años, el Metrocable, todo esto del Bueno, museo. eso ha sido un museo, perdón, eso ha sido de verdad un avance social, cultural extraordinario. O sea, tener el Museo de la Ciudad Autoconstruida en tan poco tiempo, porque empezamos a gestarlo desde del año 2018, tiempo en el que yo entro como consejera de patrimonio a promover eso y eso fue relámpago. Tener también, por ejemplo, uno de los mejores teatros de Bogotá, El Ensueño, maravilloso. Pero lo que sí me parece supremamente interesante es cómo las nuevas generaciones han trascendido, se han profesionalizado, tienen procesos culturales arrolladores desde todas las áreas artísticas y el avance social también, que ha mitigado un poquito la pobreza ya no es la misma. Entonces eso le agradezco mucho a Dios porque ya no se ve tanto tugurio y tanta hambruna. Bueno, desgraciadamente la delincuencia sigue existiendo, pero también nosotros hemos avanzado porque antes la discriminación hacia nosotros como habitantes era grave, pero El hoy estigma. en ese estigma social se ha ido borrando, ahora nos valoran y el avance que ustedes tienen, por ejemplo, yo creo que como ustedes y como más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, culturales, los festivales y la resistencia ante todos esos procesos
que hoy en día también vemos cristalizados de verdad. Son avances muy significativos en la localidad. Listo, señora Blanca. Pues eso es lo que nosotros queremos como bajo este programa, este esquema de programa, es como que sí, que las organizaciones, que los colectivos pues tengan una sistematización por lo menos pequeña, sí, que tengamos un ejercicio de encuentro, que quede en las redes sociales, que quede un fundamento para que otra persona pueda escucharnos, no solamente leernos, porque su merced ya es experta en dejar Sí. memoria, Ujú. pero eso, por eso también la invitamos al programa, señora Blanca, porque nos parece que su merced es una persona icónica en este territorio. em, y por eso mismo creo que nos gusta mucho todo lo que su merced nos dice, porque pues motiva, es motivante, sí, saber que por ejemplo la localidad ya no tiene esa pobreza que teníamos antes, saber que todo vino de un proceso social, ¿no? De cargar una timba de agua, de ponerle siquiera pensar el nombre del barrio, si nosotros ya llegamos y ya todo estaba servido, ¿sí? Sí. Entonces de eso queríamos darle muchas gracias dentro del programa también. Bueno, Y y los burros que no faltaron. todavía En hay todos burros. los territorios hubo burro y cargueros de agua y viejitos que hacían las filas para el cocinol y mujeres guerreras y peleonas en sus luchas sociales de las juntas comunales. A ellas también se les debe mucho el avance. Ha sido bien interesante. Ha habido una real transformación social y cultural. Listo. Entonces yo creo que como para irnos, la idea es editar este material y hacer como un trabajo. Un mensaje desde todo ese tener, de ese trabajo, de esa energía que traemos nosotros, doña Blanca, un mensaje para toda esta gente que nos va a ver allí, eh, un mensaje, de así que le Bueno, venga en este momento. que Ciudad Bolívar no es como la pintan, dice Andretti, no. Ciudad Bolívar es una ciudad de empuje, diversa, pluriétnica y multicultural, con un arranque de trabajo social comunitario de avanzada de nuestras luchas sociales. Somos guerreros, hombres y mujeres en el territorio y un valor que hay muchas cosas, por ejemplo, que ni se han explorado, pero de verdad, Ciudad Bolívar es un rincón de la tierra digno de admirar. Listo. Última pregunta. La primer terraza que su merced se acuerda que se subió, así. A la de mi casa. Listo, bien. Y eso le iba a decir, la terraza que más le guste, la que más... Esta me encanta, esta terraza es muy Esta bonita. está re linda. Esta terraza está linda. Falta un poquito de colorido en las esquinas, Sí. pero linda, linda esta terraza. Ah, listo. Bueno, doña Blanca, entonces muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera contar, decir antes de irnos? Bueno, que hayan muchas terrazas en los barrios, que hayan muchas terrazas y que hayan muchos grupos artísticos que visiten las terrazas de nuestros territorios. Ah, bueno, muchas gracias, señora Blanca. Entonces, por favor, desde aquí, desde todo el set, ya saben, la parte de esta historia de Ciudad Bolívar, doña Blanca vendría siendo como un banco genético de la memoria de Ciudad Bolívar, ¿sí? Donde ustedes la vean por ahí, recuérdenla, pregúntenle cualquier cosa que se les ocurra, busquen sus publicaciones, eso nos faltó, ¿no? Pues vamos a ver cómo nos podemos contactar, cómo aparece doña Blanca en redes sociales, cómo la pueden contactar y en dónde podemos encontrar todos estos textos. Bueno, por el colectivo Baúl de Letras, también el colectivo Mujeres, Tierra y Memoria. Ahí podría Ahí, ser. ya lo Y que saben. nos visiten también en Baúl de Letras, Biblioteca Comunitaria Lismael Perdomo. Listo, en Ismael Perdomo, para los que no saben, es cerquita como a la autopista sur. Es un barrio bastante hermoso, sí, es muy arquitectónicamente muy bello. Ya es un barrio muy, por lo mismo antiguo, es muy evolucionado también. Entonces, para que asistan también a la biblioteca, a los procesos, que conozcan los procesos de la señora Blanca, todo lo que ella viene trabajando aquí en la localidad. Y bueno, eso, buscar sus colectividades, que son esos ejercicios donde ella mancomuna trabajo con el barrio. Y pues para poder también, si ustedes tienen algunas cosas, fuentes, fotografías, el mejor depósito para todo esto puede ser el trabajo que tiene doña Blanca en todo este tiempo. Entonces, algo más, y si no, No, nos bueno, y vamos con... que también nosotros a veces circulamos el Museo del Resbalón, que es un museo itinerante que muestra la historia local, la historia antigua, desde 1894. El Museo del Resbalón.
Sí, el Museo ¿Pero del Balón. es una obra o es un lugar en físico? No, es una obra que va itinerante por todos los rincones locales, pero también que hay exposiciones allí mismo en Baúl de Letras. Listo, entonces ya lo saben, Blanca Pineda, Baúl de Letras y la de las mujeres, ¿cómo es que se llama la colectividad? Colectivo Mujeres, Tierra y Colectivo. Memoria. Colectivo Mujeres, Tierra y Memoria. Entonces, bueno, ahora sí, todos desde acá, desde el set, por favor, un fuerte aplauso para esta señora tan berraca que representa toda esta historia de Ciudad Bolívar. Entonces, un fuerte, fuertísimo aplauso para la señora Blanca, por favor. Muchas gracias. gracias.